El 22 de julio de 1991, alrededor de las 11:30 de la noche, Tracy Edwards, sudoroso y con una esposa colgando de su muñeca, se acercó a dos oficiales de policía en Milwaukee, para denunciar un intento de asesinato. Edwards acusó a Jeffrey Dahmer de haberlo atacado y esposado en su apartamento. Al acompañar a Edwards al departamento de Dahmer, los oficiales descubrieron pruebas fotográficas y otros indicios que llevaron al arresto de Dahmer. ¿Qué secretos ocultaba Dahmer en su hogar? ¿Cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo? Te invitamos a descubrir los detalles de este caso que conmocionó al mundo. Bienvenidos nuevamente a su canal Rastros de Maldad, donde exploramos los casos más impactantes de la criminología. En este vídeo, profundizaremos en los detalles escalofriantes de la vida de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Si te interesan este tipo de temas, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo. Sin más que agregar, comenzamos. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Lionel Dahmer, un estudiante de química que posteriormente se convirtió en investigador químico, y Joyce Dahmer, instructora de teletipo, un tipo de telégrafo antiguamente usado para mensajería. Su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar tenso, ya que su madre padecía de ansiedad y depresión severa, lo que la llevaba a pasar largos periodos en cama, teniendo una relación distante y complicada con Jeffrey. Por otro lado, su padre se ausentaba de casa frecuentemente debido a sus estudios y trabajo. Esta dinámica familiar resultó en que Jeffrey recibiera poca atención de ambos padres, generando en él sentimientos de inseguridad y abandono desde una edad temprana. Jeffrey Dahmer tenía 6 años cuando nació su hermano menor, David. La relación entre ellos no fue especialmente cercana. Además, los problemas familiares, como la tensión entre sus padres y las constantes discusiones, hicieron que ambos hermanos crecieran en un ambiente inestable, afectando su relación y creando una desconexión entre ellos desde una edad temprana. A pesar de ser un joven inteligente, Jeffrey Dahmer no destacaba en la escuela. Su rendimiento académico era bajo, y tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros, entre quienes a menudo era objeto de burlas por presentar conductas y comportamientos extraños. Actitudes como la fascinación exagerada que parecía tener por la muerte, así como el fingir convulsiones o caminar como si fuese un discapacitado, solo para llamar la atención, llevaron a burlas y a que sus compañeros jugaran a hacer estos movimientos bautizados por ellos como hacer un Dahmer. Esta falta de habilidades sociales y la presión escolar lo llevaron a refugiarse en el alcohol desde los 14 años de edad, lo cual afectó aún más su comportamiento y desempeño. Llegó a consumir alcohol durante las clases. Esto era del conocimiento de sus compañeros y profesores. En el poco tiempo que compartía con él, su padre intentó alentarlo a interesarse por las ciencias, ya que vio en Jeffrey un interés por los animales muertos. Por lo que decidió enseñarle a disecar los mismos, con el único objetivo de fortalecer su vínculo con Jeffrey. Su padre se preguntaría, con pesar, años más tarde, si esto pudo ser un factor que afectó negativamente las oscuras inclinaciones que su hijo llegó a desarrollar. A pesar de todo, Dahmer logró graduarse de la secundaria en 1978 en Ohio. Al poco tiempo de culminar sus estudios secundarios, sus padres se divorciaron. Su madre Joyce se mudó a otro estado, llevándose con ella solo a su hijo pequeño David, dejando a Jeffrey con su padre en la casa familiar. Este nuevo abandono y el sentimiento de soledad que experimentó, se cree que pudo ser uno de los detonantes para el inicio de la vida criminal de este joven. Tan solo 3 semanas luego de la partida de su madre y hermano, Dahmer comete su primer crimen. Ese día Dahmer, de 18 años, volvía del centro comercial y recogió a un joven autoestopista de 19 años, que se dirigía a un concierto y necesitaba que alguien lo llevara. Dahmer se ofreció a llevarlo, pero primero lo invitó a su casa, donde ambos bebieron y conversaron. Años después, en sus entrevistas con la policía, Dahmer indicó que tenía intenciones de intimar con él, pero al ver que solo hablaba de chicas, desechó esta idea, y se dedicaron solo a pasar el rato. Sin embargo, cuando el joven quiso marcharse, Dahmer, que luchaba con un profundo temor a quedarse solo, trató de retenerlo. Finalmente lo golpeó con una mancuerna de 10 libras en la cabeza, afectando severamente su cráneo para luego causarle asfixia, hasta que el joven perdió la vida. Luego separó su cuerpo en segmentos y se deshizo de los mismos, enterrando sus restos en el patio de la casa.
Este primer incidente marcó un punto clave en la vida de Dahmer, un momento en el que los impulsos que había reprimido comenzaron a salir a la superficie y amenazaban con no tener fin. 6 semanas luego de su primer crimen y por insistencia de su padre, que solo lo veía sentado bebiendo, ingresó a la Universidad Estatal de Ohio, con la intención de estudiar negocios. Pero su dependencia al alcohol y su falta de interés por los estudios, ocasionaron que suspendiera todas las materias, excepto la asignatura de prácticas de rifle, provocando esto que Dahmer abandonara la universidad, después de solo un semestre. Un año después, en enero de 1979, su padre lo convenció de enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, esperando que esto le proporcionara estructura y disciplina a su vida. Fue entrenado como parte del cuerpo médico como especialista en medicina de combate. Sin embargo, aunque inicialmente las cosas marcharon bien, su consumo de alcohol volvió a interferir, y fue dado de baja en 1981 debido a su incapacidad para controlar sus hábitos. Jeffrey regresó a Ohio a vivir con su padre y su madrastra. Sin embargo, su comportamiento errático y su adicción al alcohol rápidamente generaron tensiones en el hogar. Esta vez su padre decidió enviarlo a vivir con su abuela en West Allis, Wisconsin. Ella era una figura cariñosa y estricta en su vida, y su padre tenía la esperanza de que un cambio de ambiente y la estabilidad que ella ofrecía pudieran ayudarlo a encaminarse. Durante este tiempo, Dahmer intentó llevar una vida más normal, acompañaba a su abuela a la iglesia, ayudaba en las tareas del hogar mientras realizaba trabajos temporales. Sin embargo, no lograba mantener ningún empleo por largo tiempo, y terminó viviendo prácticamente del dinero que le daba su abuela. Por los años 1985, una propuesta de orden íntimo que un compañero de trabajo le hizo a Dahmer, despertó sus instintos de esta índole, y hurtó de un almacén un maniquí masculino con el que se satisfacía en su habitación. Pero un día, su abuela descubrió el objeto y le exigió deshacerse de él. Jeffrey entonces comenzó a frecuentar bares y clubes de relajación. Se hizo socio de uno de estos clubes, en donde conseguía parejas ocasionales con quienes pasaba la noche allí. Pero algo le estaba molestando a Jeffrey. A él no le agradaba que sus parejas se movieran durante el acto, por lo que comenzó a sedarlos. Acudió a centros médicos en donde indicaba tenía problemas para conciliar el sueño, porque trabajaba de noche. De este modo obtenía estas pastillas sedantes. Los hombres sedados por Dahmer se quejaron en la recepción y luego de cerca de una docena de denuncias, este centro de relajación le revocó la membresía a Dahmer, por lo que ya no podía acudir allí. En su confesión, más adelante, Dahmer indicó que intentó desenterrar un cadáver de un joven que acababan de enterrar ese día, con la finalidad de intimar con él, pero la tarea le resultó muy difícil, por lo que desistió y decidió reiniciar la búsqueda de hombres y llevarlos, esta vez a hoteles en donde pensaba seguir con su plan de sedación. La segunda víctima de Dahmer fue un joven de 24 años, muy alegre y amigable, que trabajaba como cocinero en un restaurante de comida rápida. Fue en 1987, casi una década después de su primer crimen. Se conocieron en un bar en Milwaukee. Dahmer lo invitó a pasar la noche en una habitación de hotel, esto ya que no podía llevarlo a su casa porque vivía con su abuela. Según relato de Dahmer a la policía, años después, al despertar a la mañana siguiente, encontró al joven sin vida, con el pecho aplastado y el cuerpo lleno de moretones, pero que él no podía recordar lo que había ocurrido durante la noche. Dahmer metió el cuerpo en una gran maleta y así lo trasladó al sótano de la casa de su abuela, en donde lo segmentó y se deshizo de los restos, quedándose por unas semanas con el cráneo de la víctima para utilizarlos en sus actos de satisfacción íntima, para finalmente, al ya estar el cráneo demasiado deteriorado, pulverizarlo y desecharlo. Jeffrey Dahmer empleó un método muy meticuloso para deshacerse de los restos de sus víctimas. Disolvía los mismos en un ácido corrosivo, logrando reducirlos a una solución líquida que fácilmente eliminaba por el desagüe. Los huesos restantes eran triturados o molidos hasta dejarlos irreconocibles y poder desecharlos en la basura. Este fue el principal motivo por el que la policía tardó tanto tiempo en vincular a Dahmer con las víctimas al no dejar rastros visibles de los cuerpos. Luego de esta segunda víctima, Jeffrey continuó buscando hombres en bares o en sus alrededores, los llevaba a casa de su abuela, los sedaba, realizaba sus prácticas íntimas, para finalmente acabar con sus vidas mediante la asfixia, y deshacerse de sus cuerpos, utilizando su cráneo por un tiempo y finalmente también desechándolos. Con varios de ellos, utilizaba la estrategia de ofrecerles dinero, unos $50, a cambio de tomarles fotos íntimas,
o simplemente les pagaría por intimar con él. Así hizo con un joven de 14 años, y luego con otro de 22 años, los dos con final fatal. En abril de 1988 intentó nuevamente con otro joven al cual agregó pastillas sedantes en el café, pero esta vez fue descubierto por su abuela, quien le exigió, al ver que el joven estaba casi inconsciente, y pensando que esto se debía a una ingesta excesiva de alcohol, que lo llevara al hospital. En septiembre de 1988, la abuela, cansada ya de los abusos de su nieto, con el consumo de alcohol, hombres entrando a su casa en la noche, esto sumado a los constantes malos olores que emanaban de su sótano, decide expulsar a Jeffrey de su casa. Jeffrey se muda entonces solo a un apartamento, pero tan solo 2 días después de haberse instalado allí, fue detenido por intoxicar y acariciar a un joven de 12 años. Su padre le consigue un abogado, quien alega en su defensa que padece de enfermedades mentales. Jeffrey es declarado culpable, pero su sentencia se aplaza hasta unos meses después. En espera de su condena, Jeffrey vuelve a vivir con su abuela y ataca a su quinta víctima, un aspirante a modelo de 22 años, a quien lleva a casa de su abuela con el mismo final de los anteriores. Esta fue la primera víctima al que Dahmer consideró tan hermoso, que decidió conservar su cráneo y miembros íntimos en una caja. En mayo de 1989, Jeffrey es condenado a 5 años de libertad condicional y 1 año en prisión con permisos de salida para trabajar. Además, su nombre fue incorporado a la lista de atacantes de niños. Luego de su año de condena y estando en libertad condicional, Jeffrey se muda a los apartamentos en Oxford, un área con alta criminalidad pero muy económico. Lejos de cambiar, siguió con su vida criminal, atacando a 12 hombres más. El 22 de julio de 1991, finalmente su última víctima logra escapar esposado, encontrándose unos policías a los que le cuenta sobre Jeffrey Dahmer. Estos, al principio escépticos, lo acompañan al apartamento de Dahmer, encontrando un horror allí. Paredes con sangre, gavetas con cuchillos, sierras y martillos. Al abrir el refrigerador, se horrorizan al encontrar una cabeza humana y a su lado un corazón humano en una bolsa. En la habitación hallaron 5 cráneos, fotos de cuerpos sin vida y de sus disecciones, un esqueleto completo limpio con cloro y un tambor de 260 litros con 3 torzos humanos y otras partes humanas. En total, Jeffrey Dahmer, entre los años 1978 y 1991, acabó con la vida de 17 hombres con edades entre los 14 y los 33 años. El primer crimen ocurrió en la casa de su padre, el segundo en un hotel, 3 en casa de su abuela y 12 en su apartamento en Oxford. 14 pertenecían a grupos étnicos minoritarios y 9 de estos eran de la raza negra, lo que dio pie a pensar en un factor racial, pero expertos coinciden en decir que era más cierta morfología corporal lo que atraía a Dahmer y no la etnia en sí. Los vecinos de Jeffrey Dahmer experimentaron diversas situaciones como olores desagradables y ruidos extraños provenientes de su apartamento, y alertaron a las autoridades en varias ocasiones. Lamentablemente, sus denuncias fueron ignoradas por la policía, lo que permitió que Dahmer continuara con sus crímenes. El juicio comenzó el 30 de enero de 1992 en Milwaukee, Wisconsin. Dahmer finalmente se declaró culpable de los cargos, y su defensa intentó argumentar que padecía una grave enfermedad mental, que lo hacía actuar de forma irracional y sin total consciencia de sus actos. Los fiscales intentaron demostrar que, pese a sus problemas mentales, Dahmer sabía lo que hacía y comprendía la gravedad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado concluyó que Dahmer era mentalmente competente y responsable de sus actos. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. En un juicio separado en Ohio, se le agregó una cadena perpetua adicional por otro cargo. Jeffrey Dahmer falleció el 28 de noviembre de 1994 mientras estaba encarcelado en la institución correccional de Columbia, en Wisconsin, apenas a 2 años de haber iniciado su condena. Dahmer realizaba tareas de limpieza junto a otros internos y fue agredido de muerte por otro recluso. Este caso generó profundos debates sobre el papel de la familia, la salud mental y la responsabilidad social, invitando a una reflexión sobre la importancia de detectar señales de alerta y proporcionar apoyo adecuado en los momentos críticos. Y hasta aquí llegamos con la narración de este terrible caso. Recuerda, si estos temas te interesan, déjanos tu like y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo. Coméntanos qué piensas que pudo hacerse para evitar este triste desenlace. Nos vemos en el próximo caso.